Bueno, en primer lugar me presento, yo soy Marcela Clemán. Hoy me toca hablar en nombre de todo un gran equipo que hacemos en Raíces y en realidad es solamente para agradecer especialmente al Colegio TAI que nos recibe, a Vivi, que no me voy a olvidar que no hizo ninguna pregunta. Le dijimos si podíamos hacer esto acá, no preguntó nada y dijo sí. Y ahora estamos... Y a mí eso me resultó muy conmovedor, porque viste cuando vas a ir a una casa, pero ¿quién va a estar? ¿Qué vas a llevar? No sé. Bueno, ya estamos acá. Esta charla es el fruto, digamos, de muchas pequeñas charlas que fuimos teniendo a lo largo de los últimos años con colegas, con otros profesionales, con papás y con docentes que de alguna manera participaban en algún proceso de inclusión y hoy es diría como un sueño porque vengo soñando con esto a la noche, que lo podemos concretar, pero es como algo que se fue madurando, que hoy se hace visible en Diego, que va a estar contándonos su historia. Pero sería ingrato de mi parte no decir que en realidad tiene que ver con muchas historias que fueron acompañándonos en todo este tiempo y que nos hicieron crecer mucho como personas y ampliar nuestra mirada. Y tengo que decir, por supuesto, a la familia de Rafa, que siempre nos acompaña al estilo de Vivi, sí, y después sin preguntar y vamos. Y bueno, y yo pensaba también, la verdad es que hay muchas familias que hicieron que lleguemos hasta acá y que ahora podamos pensar en algo más. Así que bueno, a ustedes por acompañarnos y a todos ellos es mi agradecimiento. Lo voy a dejar con la estrella del día. Tiene muchas más cosas para contar y más interesantes. Espero que podamos aprovecharlo. En realidad, también hablando, nos gusta decir que es una charla inspiracional. Ni Diego, ni yo, ni nadie está para dar clases de nada, sino, así que yo digo, como Vivi nos abrió las puertas de su casa, Diego nos abre las puertas de su corazón y va a hablar de él, que es un valiente. Yo, por ejemplo, no hablo de mí, va a hablar él. Y en esta época en que todo lo que uno haga puede quedar expuesto y ser sometido a que si lo hizo bien, si lo hizo mal, si se jugó, si fue a tiempo, si no se dio cuenta, si esto se le escapó. Y me imagino también como papás que se preguntan si es muy sobreprotector o si es un negador o si por qué lo ayuda o no se da cuenta. Bueno, pareciera que todos podemos ponernos a pensar si los otros están actuando bien. Y en realidad por ahí este espacio está bueno para pensar qué estamos haciendo nosotros mismos y cómo vemos la discapacidad y a partir de ahí cómo actuamos. Capaz que en realidad se trata de empezar a mirar de otra forma y después las acciones llegarán casi solas. ¿Lo aplaudimos a Diego? Bueno, Marce ya me presentó, yo soy Diego Ruiz, o el papá de Simón, también me conocen como el papá de Simón. Y la idea, bueno, por ahí es contar la experiencia, pero desde el lado del papá o de la familia. Muchos de los que están acá trabajan con chicos con discapacidad, es su vocación y a nosotros obviamente nos alegra mucho. Como el Colegio TAI, que también nos alegró mucho este año, la verdad que fue un gran descubrimiento. Y la idea por ahí era hablar del lado B. Acá son todos grandes, así que saben lo que el lado B significa. Si hay algún menor de 30, el lado B era el otro lado del cassette, donde por ahí estaban las canciones menos conocidas. Y hablar de eso, ¿no? De qué vemos cuando vemos la discapacidad. Para mí, como papá, ya lo tengo bastante incorporado porque Simón tiene más de 8 años. Pero por ahí para otros papás que empiezan el camino de tener un hijo con discapacidad, que acá veo algunos que vinieron, puede ser más complicado. La discapacidad en sí ya, a mí personalmente la palabra ya suena fea, pero bueno, es la que tenemos.
es la que está socialmente aceptada. De hecho, se habla de personas con discapacidad. Nuestra experiencia empezó, como les decía, hace 8 años, ¿sí? Simón tiene síndrome de Down, nació sin diagnóstico previo. Es más, fuimos a un control de rutina, nos dijeron, mira, hay algunos problemitas, nace hoy. Bueno, lo primero que pensé es que mal padre, no teníamos ni el bolso hecho, vivíamos en Bariloche, así que no teníamos ninguna familia cerca. Y nos volvimos a casa, volvimos al hospital, nació Simón, estuvo todo bien, la cesárea bien, todo bien. Nació el 9 de diciembre para los que vivimos en Bariloche y como en esa época había distintos horarios, para algunos nació el 10, así que... Y al otro día, ahí ya los médicos tenían otra cara, no vinieron a vernos enseguida. En ese hospital Pía había hecho la residencia, así que la conocían, la gente en neonatología además la conocía y la quería mucho, la sigue queriendo mucho. Y para que ustedes vean lo diferente que es, ¿no? Para cada uno, siendo Pía y yo matrimonio, cuando nos dijeron vamos a hacer pruebas para buscar un síndrome genético, yo lo primero que pensé fue síndrome de Down, porque en mi ignorancia síndrome iba asociado a síndrome de Down. Y Pía dijo, no, el síndrome de Down se diagnostica a simple vista, tiene otra cosa. Simón estaba muy mal, estaba en terapia. Y bueno, yo estuve todo el día rogando porque no tuviera síndrome de Down y Pía todo el día rogando porque Simón tuviera síndrome de Down. Y bueno, ahí llegamos a un punto importante que es cómo te dan la noticia. Ahora en la diapositiva lo vamos a ver, pero ese es un punto de inflexión. En Bariloche no había una genetista, así que consiguieron una de urgencia que estaba de vacaciones ahí. Y ese día a la noche nos juntaron con la neonatóloga, la genetista, Pía y yo, cerca de Simón, que ni siquiera lo habíamos podido alzar todavía porque estaba en terapia. Nos mostró ciertos rasgos físicos, la panza, las manos, las orejas. Y después nos sentó y nos dijo que iban a hacer estudios por síndrome de Down. Ese fue un gran momento. Porque Pía le dijo, ¿nada más? Y yo la miraba como, ¿cómo nada más? Así que, para que vean lo distintos que somos, incluso cada uno, los que vivimos juntos, los que compartimos nuestra vida, cómo la discapacidad puede ser distinta para cada uno. Si bien, obviamente, Pía al ser médica tenía más experiencia, para mí, que era algo completamente nuevo, yo decía, ¿cómo puede ser que le preocupe tan poco y a mí tanto? De hecho, Pía siempre llora por todo y esa vez yo era el que lloraba y Pía no lloraba. Y así empezó. Pero la verdad que la noticia nos la dieron muy bien. Eso es muy importante y yo lo hablaba con Marce el otro día, que por ahí es para los que trabajan en equipos o para las escuelas, es un buen punto para indagar, por ejemplo, cómo les dieron la noticia. Porque ese es el punto de partida de todo. A mí como papá, con el tiempo, me tocó hablar con otros papás y yo también es una pregunta que hago. Y ese momento que genera tanta incertidumbre también dispara un montón de otras cosas mágicas. Nosotros vivíamos en una casa que nos habían prestado hace un mes. No era como ahora que hay WhatsApp, hay grupitos, no había nada de eso. Había celular, teléfono fijo y el celular tenías que tener señal, así que... Y era impresionante, todo el día el teléfono sonando, todo el día. Hola, soy el papá de tal, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y vos decías, ¿y de dónde sacan mi teléfono? ¿De dónde sacan mi nombre? ¿Cómo saben? Y un montón de gente nos llamó. Nos dieron un montón de mensajes positivos. En ese momento, bueno, Simón estaba muy mal. Así fue que tuvo un segundo nombre que a Pía no le gusta, porque pensó que no pasaba de 2-3 días. Y así que estaba todo mal. El problema, yo creo que, por lo menos yo no lo tuve con el síndrome de Down. El problema es que yo ni siquiera había podido alzar a mi hijo. Ese era el problema. O sea que en algún momento la discapacidad pasó a un segundo plano. Yo quería que me dieran a mi hijo y llevármelo a mi casa. Esa es la verdad. Así como estaba, ¿no? De síndrome de Down ni siquiera había podido averiguar algo. Y así empezó nuestro camino. Pía y yo solos, en un hospital público, con gente muy cercana a Pía, donde Pía había hecho su residencia, que la quería mucho. Y ahí ya te empezás a dar cuenta cómo a la gente le cuesta hablar de discapacidad, porque había gente que estuvo 3 años trabajando con Pía y que por ahí no se quería ni cruzar con nosotros en el pasillo. Y había otra gente que
hizo su trabajo estoicamente. Gente con la que yo después hablé, que le pregunté, ¿cómo hiciste para tener que dar esa noticia a pie? Y me dijo, bueno, es mi trabajo, es lo que hay que hacer. Pero sí se notaba también que hay gente que no podía con el tema de la discapacidad. Eso nos pasa a nosotros, a la gente que tiene más de 35 años, que no sabe lo que es la integración, no fue a un colegio con ningún chico con discapacidad. La discapacidad antes era obviamente un tema tabú, del que se sabía poco, había pocos especialistas también, por suerte ahora tenemos muchos más. Mismo los médicos decían, mire, su hijo no va a poder leer ni escribir, así que no hace falta que vaya al colegio. Y obviamente el chico no leía y no escribía, así que el médico le decía, vio que yo tenía razón. Yo le dije que no iba a leer y escribir. Lo mismo pasaba con la salud, había un montón de problemas de salud que no se atendían. En el síndrome de Down, yo por ahí voy a hablar más del síndrome de Down por es lo que más conozco, pero aplica a muchas discapacidades. Y en el síndrome de Down, la mitad de los chicos nacen con problemas de corazón. Y el médico le decía, no lo vamos a operar porque se va a morir. Y cuando el chico se moría, el médico le decía, yo les dije que se iba a morir, así que... Y bueno, el mundo en estos últimos 30 años fue cambiando, ¿sí? Fue cambiando en parte gracias a los papás, eso siempre hay que reconocerlo. Siempre hubo un papá que dijo, yo quiero que mi hijo vaya al colegio con sus hermanos. Y se paró en la puerta del colegio hasta que no dejaron entrar al hijo, no se fue. Y así empezó lo que hoy llamamos integración y que todos queremos que termine en la inclusión, ¿sí? Recién estamos empezando con la integración. Para nosotros, además de la discapacidad del síndrome de Down y que Simón estaba en terapia, implicó que nos tuvimos que mudar, por ejemplo. Pía tenía un gran futuro como médica en Bariloche y nos tuvimos que volver a Buenos Aires porque a Simón había que operarlo del corazón. Así que ya en 2 meses estábamos de vuelta en Buenos Aires, sin trabajo, sin obra social, sin nada. Yo conseguí trabajo en un colegio, trabajé como maestro muchos años, aunque no lo crean, y como los maestros varones son muy requeridos, enseguida me ofrecieron de muchos colegios. Uno de los problemas que tenemos los papás de hijos con discapacidad es que si no tenés obra social al momento de nacer tu hijo, después no lo podés incluir en la obra social. ¿Por qué? Te lo toman como algo preexistente, le dicen ellos, pero o sea, el síndrome de Down, por ejemplo, está desde el momento de la concepción, así que es una discusión para otro momento. Pero bueno, yo tuve que salir a buscar trabajo. Como me ofrecieron varios, elegí uno que le dije, mira, tengo tal problema y yo quiero que ustedes me metan en una obra social. Ningún problema, me metieron en una obra social y tenemos esa obra social desde entonces porque no nos podemos mover, obviamente. Son cosas que por ahí parecen obvias, pero para los que no tienen hijos con discapacidad, por ahí una obra social le parece muy cara y dice, me cambia otra. No, me voy a que tengo un plan mejor. Nosotros, por ejemplo, no podemos irnos de la obra social porque no nos reciben en otra. Y eso le pasa a todos los que tienen hijos con discapacidad, no a los que tienen hijos con síndrome de Down nada más, a todos. Así que empezamos nuestra vida en Buenos Aires, yo trabajé como maestro, Pía hizo de todo un poco, pero lo que sí hicimos fue estar mucho tiempo con Simón. Los primeros 2 años de Simón que estuvimos en Buenos Aires, estuvimos siempre con él. Y cuando no estábamos nosotros, estaban los abuelos. Me acuerdo que la terapista ocupacional de ese momento nos daba las pautas madurativas para los 6 meses, 7 meses, 8 meses. Sacábamos fotocopias y estaban en la heladera de mi casa y en la heladera de los abuelos. Así que todos trabajábamos para Simón. Pero Simón iba a terapia desde los 6 meses, ¿no? Para que ustedes vayan viendo que si bien los papás hacemos mucho esfuerzo, los llevamos, los traemos, el chico también es el que se esfuerza y se esfuerza mucho más que nosotros. Que por ahí eso cuesta entenderlo, cuesta magnificarlo, sobre todo para los que no están en el ambiente de los equipos o de los colegios que incluyen. Al final a Simón no hubo que operarle el corazón, por suerte. Esa fue una gran visita a un médico porque era un viejo cascarrabia, un cardiólogo que nos dijo, no, está todo bien. Y yo lo miraba con cara de doctor, me mudé desde 1700 kilómetros porque había que operarle el corazón y usted me dice que está todo bien. Y yo le insistía preguntando hasta que se enojó y me dijo, pibe, hace 35 años que hago esto. Bueno, doctor, le digo, pero fueran todas malas noticias hasta ahora. Así que esa fue la primera gran alegría, no había que operarlo. Y después
yo hablaba con Pie y le decía, bueno, va a usar los mismos pañales, no sé, el mismo chupete, va a tomar la misma leche. Y ahí me empecé a dar cuenta que el problema con la discapacidad obviamente lo tenemos nosotros, no lo tienen los chicos. Nosotros, los que no estuvimos integrados, incluidos, los que no compartimos, hay gente que por ahí tuvo hermanos con discapacidad, o tiene, o tíos, y conoce a alguien, y esa gente realmente ve la discapacidad de otra manera. ¿Por qué? Porque tuvieron experiencia. Nosotros no teníamos ninguna. Y además fue nuestro primer hijo, que eso también resultó ser algo positivo, porque no teníamos ningún vicio de padre, ni decíamos, bueno, tiene que caminar a los 9 meses, o mirá, tiene 1 año y no hace esto. No. El problema lo tuvimos con el segundo, que no tiene síndrome de Down, porque ahí sí fue todo más nuevo. Y la gente y los mensajes son lo que más te sacan adelante, de todo, de cualquiera. Puede ser un desconocido, alguien que no viste nadie, alguien que no viste nunca, te levanta el ánimo. Te puede pasar al revés, puede haber gente que conociste de toda la vida y que de repente desaparece y con los años te dicen, mira, la verdad no sabía qué decirte. Y yo no necesito que me digas nada, en realidad, pero bueno, ese es el problema nuestro con la discapacidad. Cuando a mí me toca hablar con algún papá, siempre me gusta mostrar la analogía Bienvenidos a Holanda, que seguro casi todos lo conocen, que es esta, que habla de cómo cuando vamos a tener un hijo, planificamos un viaje a Italia. Y aprendemos el idioma y estudiamos a dónde vamos a ir. Y bueno, cuando te subís al avión, es todo hermoso y cuando te bajás te dicen Bienvenidos a Holanda. Y vos decís, no. Y te dicen, sí, bienvenidos a Holanda y acá te tenés que quedar. Este cuento es muy lindo, yo siempre se lo digo, cuando hablo con los papás, le digo que lo lean y que después vuelvan a hablar conmigo y realmente inspira mucho. La mujer que lo escribió obviamente tiene una hija con síndrome de Down, lo escribió en la década del 70 y era una de las productoras de los Muppets. Así que si lo quieren buscar en internet. Otra mujer escribió la segunda parte, que se llama Viviendo en Holanda. Esta foto, bueno, gracias a Marce, creo que la van a ver más seguido también. Esa es la familia. Esos somos nosotros, Simón, Lorenzo, el del medio, Juana, la más chiquita. Somos una familia normal, hacemos lo mismo que hace una familia. Nos vamos de vacaciones, festejamos Navidad, vamos a cumpleaños, a casamientos, bautismos, todo, sumado a las terapias de Simón, obviamente. Pero en el resto hacemos lo mismo que cualquier otra familia. Por ahí suena redundante decirlo, pero es así. Hacemos lo mismo que cualquier otra familia. Somos una familia normal, incluso Pie y yo nos peleamos, también, sí, nos peleamos. Pero para que ustedes vean el dato que les voy a dar, el 70% de los matrimonios que tienen hijos con discapacidad se separa. El 70%. Eso habla del estrés que implica criar una persona con discapacidad. Sí, no es fácil. No es fácil por muchas razones. Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es hacer el duelo. El duelo del hijo que vos esperabas y que no tuviste. ¿Sí? Porque vos te imaginabas a tu hijo que fuera futbolista, que fuera, no sé, abogado, ingeniero. Tenías todo armado, como hacemos todos. Nadie que esté embarazado dice, qué lindo, voy a tener un hijo con síndrome de Down. Nadie. Esa es la verdad. Es así. Es tan crudo como eso. Si a mí me hubieran dado a elegir en el momento del embarazo, hubiera elegido que no tuviera. Pero 8 años después digo que no lo cambio por nada. Pero en ese momento hubiera elegido que no lo tuviera. Ese duelo hay que hacerlo, hay que atravesarlo. Lo que yo aprendí, y siempre hablando desde mi experiencia, que cuanto más rápido lo hagas y lo atravieses, mejor. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo es un bebé, necesita lo mismo que un bebé, que cualquier otro bebé. Lo mismo, exactamente lo mismo. No necesita nada distinto. Cuando empieza a crecer y ya hay terapias involucradas y empezamos a hablar del colegio, ahí ya es más complicado hacer el duelo o atravesar lo que con Pía le decimos esa nube que aparece en el horizonte. La nube va a estar siempre. Vos la tenés que atravesar. ¿Podés elegir cuándo? En mi experiencia,
cuanto más rápido lo hagas, mejor. Pero esa es mi experiencia. Y como les digo, Simón fue nuestro primer hijo, estuvo 11 días en terapia intensiva muy mal, por ahí todo eso ayudó a que atravesáramos la nube bien rápido. Pero cuando a mí me toca hablar con papás, le digo, esa es mi experiencia. Yo hablo también desde otro lugar, porque Simón tiene 8 años, no puedo, si bien he estado en el lugar de otros papás, somos todos distintos, así como Pía pensaba una cosa y yo otra mientras esperábamos el diagnóstico, lo mismo pasa en cualquier otra familia. Mi experiencia es esa. Cuanto más rápido hagas el duelo por ese hijo que esperabas y que no es el hijo que tuviste, cuanto más rápido lo hagas, mejor. Mejor. Hay que hacerlo, es un proceso, hay que hacerlo, es doloroso como cualquier duelo, tiene las mismas etapas que cualquier duelo, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque sí, porque no te puedes quedar atorado en eso. Porque cuando Simón nació y nos dieron la noticia, el segundero del reloj se seguía moviendo. El mundo no se detuvo por nosotros y tampoco se va a detener. Así que hay que hacer de tripas corazón y hay que hacerlo. Se puede hacer de a 2, se puede hacer de a 1, como mejor le salga. Pero el duelo hay que hacerlo y es lo primero que hay que superar. Créanme que con el tiempo va a ser de las cosas más entretenidas de haber hecho. Bueno, acá estábamos, parece un bebé, pero es el gato Antonia, que sigue con nosotros también, es parte de la familia. Esa fue la última foto que nos sacamos porque dijimos, bueno, si van a hacer, por lo menos tengamos una foto del día que van a hacer. Como verán, estábamos muy preparados, ni habíamos terminado el árbol. Y esa es la primera foto oficial, ¿sí? A las 11:30 de la noche. Hasta ahí estaba todo bien por el momento. El dar la noticia, que ya les anticipé un poco. Este es un tema que es muy discutido sobre cómo dar la noticia. Hay protocolos hechos en el mundo. Hay países que están muy avanzados en síndrome de Down. España es uno de ellos, por ejemplo. Lo que se estima que es lo mejor es que los papás estén cerca del bebé, que estén con el neonatólogo y que estén con un genetista. Eso es lo que hasta ahora se vio que mejor funciona. ¿Por qué? Primero, porque está cerca de tu hijo. Segundo, porque el neonatólogo es el que lo recibió, o sea que conoce el estado de tu bebé. Y el genetista es el que te va a sacar todas las dudas. Él te va a decir, pregunten lo que quieran. Todo lo que se les ocurra, me lo preguntan. Y ahí te sacás todas las dudas. Obviamente, yo hasta que tuve a Simón de síndrome de Down sabía poco y nada, así que muchas preguntas no pude hacer. Pero lo que está estudiado es que esa es la mejor forma. Por ahora es la que mejor funciona. Lamentablemente no pasa siempre así. ¿Sí? Yo he hablado con muchos papás que les dieron la noticia, no sé, que uno le cuente al otro, o no le dijeron nada en 3 meses, y el pediatra no se animaba a decirlo si lo mandaba a ver a otro. O sea, hay muchos casos. Los que dan la noticia bien son la minoría. Y como yo les dije, es un punto de inflexión importante. Es el disparador para todo. Para el duelo, es el disparador. Si a vos ya te lo dicen, a nosotros cuando nos dijo vamos a buscar, vamos a hacer un estudio para confirmar si tiene síndrome de Down, yo le dije a Pía, tiene síndrome de Down, no hace falta el estudio. Si una genetista lo vio y te dice que va a buscar eso, es porque obviamente lo tiene, vive de eso. Y efectivamente fue así, el estudio dio así. Pero bueno, no es un tema controversial, es un tema de ignorancia. Los médicos que no saben dar la noticia o que la dan mal, en internet pueden buscar cómo dar la noticia, seguro que está. Así que es una cuestión de voluntad. Y también es una cuestión de tener agallas, ¿no? Porque no es fácil decirle a una familia que está esperando llegar a Italia que llegaron a Holanda. ¿Quién da la noticia, Marcela? El médico, un genetista, los papás cerca del bebé, eso es lo ideal. Después, como me pasó a mí y como le pasó a muchos otros, van a recibir un montón de llamados, todas noticias buenas, todas noticias alentadoras y de un camino que va a requerir por ahí un poco más de trabajo. Depende también cómo cada uno
decida tomarlo.